codear y acercar. De hecho, una de las preguntas era, ¿es Vox ahora mismo liberal? Evidentemente no, claro. Evidentemente no, mm, porque simplemente el liberalismo no es únicamente la defensa de la reducción de las tasas impositivas, de los impuestos y demás. Al final el liberalismo se basa también en el mercado libre, en el libre tránsito. Si, por ejemplo, Vox defiende a cal y canto que haya un proteccionismo de la economía a través de los aranceles, ya está infringiendo pues uno de los principios que es el del libre comercio. Si tú le pones dificultades al comercio exterior para que puedan importar a España o exportar hacia España su producción porque le estás poniendo trabas fiscales a sus productos, lo más probable es que esto también vaya a repercutir al producto español a la hora de venderlo en el exterior, que la mayoría de producción, por ejemplo, agrícola en España, enviada a otros países europeos. Entonces, ese es uno de los puntos, por ejemplo, que te dejan claro que Vox no tira directamente por el mundo o por la vía liberal libertaria. Después, prometen reducciones fiscales en muchos aspectos para intentar ganarse, yo creo que de buena fe, a los autónomos, a los empresarios y demás. Pero por otro lado, pues siguen defendiendo o protegiendo un sistema asistencialista por parte del Estado en materia de educación, en materia de sanidad, y en su discurso no encontrarás pues la eliminación o el intento de devolver esas competencias o esos servicios a la sociedad privada, al individuo, sino que tenga que ser el Estado el que siga manteniendo ese servicio. De Entonces, acuerdo. Sí, sí, vamos, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que también la política española se ha convertido en un electoralismo de corto plazo, entonces tú no puedes hacer un proyecto, sobre todo si estás en la pelea, ¿no? Como Vox ujú, está ya desde hace 4 o 5 años en la pelea de o de entrar en gobiernos o claro. de superarte en escaños, buscas el corto plazo, ¿no? Y ahora mismo que hay por la deriva de los gobiernos de los últimos años, que hay más gente que necesita asistencia. Entonces le conviene más mantener eso que luchar por un largo plazo, como quizá hizo Milei en Argentina diciendo la verdad y le salió bien, Total. pero le podría haber salido fatal, ¿no? Y yo creo que Vox y todos los que están en esa pelea juegan a un corto plazo que hace muy difícil el jugar a cosas que requieren de tiempo para que la sociedad sobre todo las integre en su forma de pensar. Hay un ejemplo Totalmente. bueno de esto que habéis dicho, porque claro, para el que no esté escuchando, Vox decía, por ejemplo, para el tema de los aranceles, eh, hace poco arremetió contra Temu, AliExpress, Ujú. ¿sabes? Y pareciera que estamos protegiendo bueno, a nuestros productores, como si de eso fuese, y no digo que no exactamente, pero de forma, te voy a decir indirecta, pero es que directamente no sube los precios al resto de Eso población. mismo. Entonces puede que su intención sea genuina, pero en cuanto tiras de un par de derivadas, te das cuenta que al final lo que estás haciendo es empobreciendo a la clase media directamente, ¿sabes? Sí, totalmente. Cualquier acción de intervención en el mercado va a tener consecuencias. Y el mercado depende de tantos factores como integrales de diferentes incógnitas. O sea, es muy difícil averiguar o de conocer, no de conocer, sino de lograr un objetivo sin crear por medio consecuencias inesperadas, porque no conoces todos los factores que realmente intervienen en ese mercado y el ansia intervencionista de los partidos les ciega a la hora de darse cuenta de que no son Dios, no son omnipotentes ni omnipresentes, para con medidas tan simples o que por lo menos de manera se comunican al ciudadano de manera tan simple como subimos los precios a los productos que se importan a España que vienen del extranjero y eso va a ser directamente que el mercado español se potencie porque esa cuota de mercado que no la cubrirá el mercado externo lo va a cubrir el productor español de manera así bastante simple, o sea, de manera así superficial puede ser muy fácil de llegar a comprender, pero eso tiene, como comentas,
una serie de consecuencias y de derivadas que son, en muchos casos, muy complicadas de saber cómo va a afectar de manera directa, pero en cierto aspecto también es de lógica, o por lo menos es de lógica desde el punto de vista más liberal, que no vas a En este caso se ve directo. no vas a Si, poder conseguirlo. claro, si vas a comprar un producto como puede ser el micro que tienes tú, si te descartas ya de ciertas empresas que te lo van a dar a un precio a lo mejor más barato, automáticamente te sube el precio a ti. Totalmente. El problema de esto es cómo proteges tú a las empresas, a los comercios españoles, ¿no? Porque al final a mí es un tema que me resuena mucho en la cabeza, es decir, claro, Temu, AliExpress, Amazon, ¿no? El mismo Amazon, que bueno, por lo menos Amazon da mucho empleo en España, pero el mismo Amazon, ¿no? Al final estás vendiendo la producción de las cosas, ¿no? Al capital extranjero. ¿Cómo puedes proteger también al capital español? Porque claro, esto si hay un juego relativamente en el cual juegan ahora mismo las empresas españolas y las empresas extranjeras, todavía puede interesarte, pero puede llegar un momento, ¿no? Y después también pasaremos a hablar de la vivienda, puede llegar un momento en el que el juego, el capital, lo que genera el movimiento económico en España sea totalmente extranjero, ¿no? Entonces también puede llegar a pensar que el país está vendido al capital extranjero, ¿no? Entonces el capital al final puede ser el que mande sobre el país, ¿no? Porque todos los intereses están puestos en empresas extranjeras. A ver, estas plataformas que me has comentado, la mayoría de su producción está en países del sureste asiático y demás. Pero nosotros realmente, o sea, España también tiene que ser ah, identificado como uno de los países de producción de este tipo de artículos. O sea, tiene España que desarrollar o permitir que se desarrolle este tipo de industria. Pues no lo creo, porque España tiene otras características y otros potenciales, como por ejemplo el potencial agrario, incluso en su pasado un potencial industrial muchísimo mayor, que podría desarrollarse quitando muchísimas trabas y centrándose, no centrándose, porque desde mi punto de vista no hay que apostar por ningún sector en concreto, sino no permitir que se proteja en concreto a ningún sector y que sean a través de realmente las necesidades de los productores y de los empresarios españoles los que decidan en qué industria o sector quieren invertir. También dependiendo de la demanda que haya a nivel interno y a nivel externo. Pero no todos los países tienen que tener una producción o tienen que tener o tienen que caracterizarse por tener grandes plataformas de venta online o ser los pioneros en la producción de vehículos eléctricos o temas por el estilo. Cuando ves una industria que funciona muy bien en otro país, no tienes por qué forzar a que esa industria también se desarrolle en tu país, porque a lo mejor pues el paradigma es completamente diferente. Entonces, la mejor manera de proteger o de potenciar la industria a nivel interno y que se desarrolle el capital, que se cree riqueza, es dejando ser que los empresarios realmente puedan invertir en aquellos sectores donde ven potencial y que no a obra de mandato eh, se derive una cierta cantidad de capital o que se haga más atractivo que el capital se derive a este sector, porque al final no está siguiendo las órdenes del mercado a nivel interno, sino está siguiendo las órdenes del mercado externo ah, llevado a cabo por las entidades políticas del país.